El capítulo 45 de Isaías, y si abren su Biblia ahí en el capítulo 45, vamos a pedir al Señor que hable en nuestro corazón. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra predicada. Te pedimos, Señor, que tú obres en nosotros tu perfecta voluntad, que hoy podamos escucharte hablar a través de tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a ser simplemente un canal a través del cual, Señor, tú hables a mis hermanos, así como has hablado a mi corazón también. Y te pedimos, Señor, que tú sigas perfeccionando tu obra en nosotros y podamos admirarte cada vez más, que podamos contemplar la excelencia de tu gloria y podamos vivir, Señor, satisfechos, seguros, plenos en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues estamos llegando al capítulo 45 de Isaías y pudiera parecernos repetitivo escuchar una y otra vez que el Señor nos habla acerca de su soberanía. Hemos escuchado este tema de la soberanía de Dios a lo largo del libro de Isaías. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado este tema, que Dios es soberano? Y pudiéramos nosotros pensar, bueno, ¿quién no sabe que el Señor no es soberano? ¿Qué cristiano no sabe que el Señor ha decretado todo lo que sucede en su creación hasta el más mínimo detalle y que Él se encarga de cumplirlo? ¿Quién no sabe eso? Y más si lo hemos escuchado una y otra vez. Pero una cosa es saberlo y otra cosa muy distinta es reconocerlo, es aceptarlo y es verlo como bueno para nuestra vida. Especialmente cuando nuestro mundo, cuando nuestros planes, cuando nuestros sueños, nuestros deseos se derrumban delante de nuestros ojos. Cuando algo sale mal, cuando algo no se ajusta a nuestros planes, cuando las personas no reaccionan como nosotros pensamos que deberían reaccionar, cuando las cosas se complican, cuando alguien nos hace daño, se nos olvida que cada una de esas cosas forman parte del buen propósito de Dios. Se nos olvida. Ahí es donde a menudo olvidamos que Dios es soberano, o nos cuesta mucho trabajo aceptar que esas circunstancias adversas forman parte de ese perfecto plan de Dios y que Dios tiene un buen propósito con cada una de esas circunstancias. Peor aún, en medio de nuestras adversidades, levantamos nuestra voz al Señor y le pedimos que Él cambie nuestras circunstancias, le pedimos lo que nosotros pensamos que es mejor y esperamos que Dios obre tal como nosotros le hemos pedido. Pero en ocasiones, aunque nuestras peticiones no son necesariamente malas, muchas veces no es lo que Dios está pretendiendo hacer en nuestra vida. Y es allí donde nos cuesta trabajo aceptar de buena voluntad la soberanía del Señor como algo bueno. Y es por eso que el Señor, conociendo nuestra debilidad, nuestra flaqueza, es por eso que el Señor nos habla en varias ocasiones acerca de su soberanía, de tal manera que aprendamos desde diferentes ángulos, aprendamos que Él es soberano. Ahora bien, en los últimos capítulos de Isaías que hemos estado viendo, el profeta le ha anunciado al pueblo de Judá que ellos irían al cautiverio en Babilonia. Pero el Señor también les había anunciado que Él mismo los consolaría, que Él mismo los salvaría y que Él mismo los traería de vuelta a la tierra prometida. Y al final del capítulo 44, que vimos la semana pasada en el versículo 28, el Señor dijo: el que dice de Ciro, Él es mi pastor, y Él cumplirá todos mis deseos, y dice de Jerusalén, será reedificada. Y al templo serán echados tus cimientos.
Los israelitas que vivían en el cautiverio, recordemos, no había templo ya, no habría templo ya, porque Isaías está escribiendo antes de que sucedieran los eventos. Pero ese pueblo estaría recordando, el templo fue destruido, la ciudad fue destruida, pero el Señor está prometiendo, voy a reedificar Jerusalén y voy a poner nuevamente los cimientos del templo. Y yo me puedo imaginar a ellos diciendo, pues amén, pero ¿cómo lo vas a hacer? Así que ahora en el capítulo 45 el Señor les revela cómo es que el Señor usaría a un rey pagano, a un rey idólatra, para cumplir su propósito con su pueblo. En este pasaje veremos en primer lugar que el Señor cumplirá su propósito. Allí en versículos 1 al versículo 13. El Señor cumplirá su propósito. Número 2, veremos que el Señor salvará a Israel. Versículos 14 al 19. Y finalmente veremos que el Señor salvará a las naciones en versículos 20 al 25. Cumplirá su propósito, salvará a Israel y salvará a las naciones. Comencemos entonces con la realidad de que el Señor cumplirá su propósito. Observa cómo el pasaje comienza en versículos 1 al 3 diciendo, así dice Yahvé a Ciro, un rey pagano, un rey idólatra, no es israelita, es un rey persa, que todavía no nace. Así dice Yahvé de Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Yo iré delante de él y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que soy yo, Yahvé, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Recordemos que Isaías está hablando estas palabras más de un siglo antes de que Ciro apareciera en la historia y llegara a ser el rey de Persia. Sin embargo, el Señor anunció que Él iba a levantar a Ciro, que Él iba a ungir a Ciro. Esa terminología se usaba para los reyes de Israel, no para los reyes paganos. Pero el Señor le llama mi ungido, el Señor lo iba a levantar, el Señor lo iba a ungir para llevar a cabo la tarea de cumplir el propósito que el Señor tenía para su pueblo. El Señor también le hizo saber a su pueblo que Él iba a entregar y Él iba a someter naciones delante de Ciro, abriéndole camino, rompiéndole las puertas de las fortalezas de las ciudades y desarmando a los reyes. El Señor es aquel que abre y nadie puede cerrar. El Señor es aquel que cierra puertas y nadie puede abrir. Por lo tanto, ninguna ciudad resistiría la invasión de Ciro y su ejército, porque el Señor las había entregado en sus manos. Pero aunque el Señor está hablando a Ciro, recordemos que el mensaje en realidad fue dirigido a Israel. De tal manera que el Señor haría todo esto con una razón, para que Israel supiera que el Señor, su Dios, el Dios verdadero, el único Dios verdadero, controla el destino de las naciones. Él es el que cambia los tiempos y las edades. Él es el que quita reyes y pone reyes. Él es quien da muerte y da vida, quien hace bajar al Seol y hace subir, que es Él quien empobrece y es Él quien enriquece. Él es el que humilla y Él es el que exalta. Por tanto, ellos no debían olvidar que el destino de las naciones y que su propio destino, como la nación de Dios, estaba en las manos del Dios soberano. Ellos debían saber que la victoria de Ciro sobre las naciones provenía de Yahvé, porque Yahvé gobierna y dirige el destino de las naciones para cumplir su propósito. Por lo tanto, hermanos, si el destino de las naciones, el destino de las superpotencias del mundo,
el destino de las personas que no conocen al Señor como Ciro, el destino de los reyes, está en las manos del Señor, entonces podemos estar totalmente seguros y totalmente confiados de que nuestra vida, de que nuestros asuntos, de que nuestros problemas están también en las manos de nuestro Padre amoroso. Y si Dios cumplirá su propósito con las naciones, y si Dios cumplirá su propósito con las personas que no le conocen, Él también cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Filipenses 1:6 nos asegura que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él cumplirá su propósito. El Señor iba a llevar a su pueblo al cautiverio por su bien, para llevarlo al arrepentimiento, pero también iba a levantar a Ciro como rey de Persia para traer su juicio sobre Babilonia, para rescatar a su pueblo y para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Observa lo que el Señor les dijo en versículos 4 al 6. El Señor iba a levantar a Ciro y observa por qué. Versículo 4. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre, te he honrado, aunque no me conocías. Yo soy Yahvé y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te fortaleceré aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy Yahvé y no hay otro. Así que entonces el Señor aclara que Él iba a levantar, Él iba a fortalecer y Él iba a dar la victoria al rey persa por amor a su siervo Jacob, por amor a Israel, su escogido, a fin de mostrarles la grandeza de su gloria, de manera que ellos pudieran ver que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no existe otro Dios como Yahvé. No existe otro Dios. El Señor iba a librar a su pueblo, pero lo iba a hacer de la manera menos esperada. Ningún israelita estaba esperando que un rey pagano sería el medio que Dios usaría para librarles del cautiverio. Alguien que ni siquiera conocía al Señor. Y eso nos muestra que el Señor puede obrar su perfecta voluntad como a Él le place. Nosotros no podemos encerrar al Señor dentro de una caja y pensar que Él tiene que ajustarse a nuestra manera de hacer las cosas. Él puede hacer lo que Él desea, aún usando a quienes no le conocen, para cumplir su propósito. Y así como Dios prometió usar a Ciro para el bien de su pueblo, asimismo, de manera inesperada, ¿quién esperaría que un rey pagano hiciera eso? Nadie. Pues de la misma manera Dios ha prometido que Él va a usar lo que menos esperamos nosotros, nuestras circunstancias adversas, nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestros dolores, para nuestro beneficio, para formar a Cristo en nosotros, a fin de exaltar la grandeza de su gloria por medio de su obra en nosotros. El Señor le dijo a su pueblo allí en versículo 7, observa, yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas. El que crea bienestar, escucha esto, y crea calamidades. Yo, Yahvé, es el que hace todo esto. ¿Cuántos cristianos tienen problemas? No tienen problemas con que Dios bendice, con que Dios hace todas las cosas buenas, y entonces el diablo es el lado contrario y él obra conforme a su propia voluntad, haciendo lo que él quiere. Por supuesto que no. Aún Satanás es el diablo de Dios. Aún Satanás es un instrumento de Dios. Observa que el Señor no dice que Él no tiene nada que ver con las calamidades. De hecho, todo lo contrario. Él afirma que Él no solamente causa bienestar, sino que Él también trae calamidad.
Y pudiéramos preguntarnos, pero si el Señor es santo, si el Señor es bueno, si el Señor no puede hacer el mal, entonces, ¿cómo crea calamidades que puedan involucrar actos pecaminosos? No lo hace el Señor, porque Él no es el autor del mal. Él lo hace por medio de las acciones pecaminosas, libres y voluntarias de sus criaturas morales. Como son otras personas y como son incluso los espíritus malignos. Por ejemplo, el Señor permitió que Satanás trajera desgracia y enfermedad en la vida de Job. Recordarán ustedes en el libro de Job. El Señor lo permitió. Satanás no podía hacer estas cosas si no estaban bajo el decreto de Dios, bajo la voluntad de Dios. Así que el Señor lo permitió porque era su voluntad para la vida de Job, pero no le permitió que le quitara la vida. De igual manera, el apóstol Pablo nos comparte en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 7, que dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones que él había recibido del Señor, el Señor permitió que Satanás, que un mensajero de Satanás le abofeteara. Él permitió que para que no se enalteciera, dice allí, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. ¿Te das cuenta cómo el Señor estaba siendo bueno con el apóstol Pablo? El Señor estaba protegiendo al apóstol Pablo. Cuando dice me fue dada, significa que Dios fue el que permitió que ese mensajero de Satanás lo abofeteara. Pero lo hizo con un buen propósito. Dice allí, para que no me enalteciera, para que no me enorgulleciera, para que yo permaneciera humilde, porque las revelaciones que recibió eran para creerse mucho. Él vio revelaciones que pocos vieron. Aún dice el apóstol Pablo, él fue llevado al tercer cielo y escuchó cosas que no le es permitido al hombre escuchar. Así que el Señor lo estaba protegiendo. Y de igual manera, cuando el Señor permite que venga cualquier adversidad, cualquier circunstancia adversa, contratiempo, problemas, circunstancias dolorosas a nuestra vida, Él tiene una buena intención. Pero cuando estamos ahí no nos parece, ¿verdad? No nos parece, porque obviamente a quién le gusta sufrir. Y esa buena intención es que nosotros nos acerquemos más a Él, para que seamos más dependientes de Él. ¿Y cuántas veces hacemos todo lo contrario a eso? Nos enojamos con Dios y en lugar de acercarnos, tratamos de mantenernos a la distancia, porque pensamos que Dios nos está haciendo una injusticia. Si llegamos a pensar eso es porque no sabemos realmente ni siquiera qué es la justicia. Él lo hace por nuestro bien. Él quiere que nos demos cuenta que Él es más deseable que cualquier persona, que cualquier cosa, que cualquier actividad. Que nos demos cuenta a través de esas cosas, que nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Porque ahí nos damos cuenta, esas cosas sacan a la luz lo que realmente hay en nuestro corazón. Y todo esto con el fin de formar cada vez más el carácter de Cristo en nosotros. Como el apóstol Pablo dice en Romanos 8, versículos 28 y 29, sabemos que para los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas las cosas cooperan, ¿para qué? Para bien. ¿Qué necesidad tenemos, hermanos, de que cuando pasamos por esas circunstancias adversas, ese rechazo de otros, esas frustraciones en nuestra vida, nos digamos a nosotros, estas cosas cooperan para mi bien? Y luego nos explica, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Explicación, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, ese es nuestro bien, a ser hechos conforme a la imagen
de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Te das cuenta? Nuestro mayor bien no es la ausencia de problemas. Nuestro mayor bien no es una vida cómoda, feliz, placentera. Ese no es nuestro mayor bien. Será nuestro mayor bien en la eternidad. Pero nuestro mayor bien es que seamos hechos a la imagen de Cristo. Y por eso Dios permite esas cosas en nuestra vida. Para formar a Cristo en nosotros. Como el Señor le dijo a su pueblo en versículo 8 de nuestro pasaje: destilen los cielos desde lo alto y derramen justicia a las nubes, abrace la tierra y dé fruto la salvación y brote la justicia con ella. Yo, Yahvé, lo he creado. Es para bien, es para que brote la justicia, es para que dé fruto la salvación, es para que se derrame la justicia. Por lo tanto, debemos cuidar nuestra mente y debemos cuidar nuestras emociones cuando estamos pasando en medio de esos tiempos difíciles, de esos tiempos de adversidad. De tal manera que nuestra respuesta no sea la respuesta incorrecta de la que el Señor nos habla en versículos 9 y 10. Observa la respuesta incorrecta en versículos 9 y 10. Ay del que contiende con su hacedor. El tiesto entre los tiestos de tierra. ¿Dirá el barro al alfarero, qué haces? ¿O tu obra dirá, él no tiene manos? Ay de aquel que diga al padre, ¿qué engendras? O a la mujer, ¿qué das a luz? La respuesta más común y humana, pero equivocada, ante las adversidades de la vida, es contender con nuestro hacedor. Es quejarnos de Dios, quejarnos contra Dios, reclamarle a Dios, resentirnos con Dios por lo que nos está pasando o por la manera en la que Dios hace las cosas, porque no las hace como nosotros pensamos, no las hace como nosotros queríamos, no las hace como nosotros le pedimos. Pero hacer eso, hermanos, es olvidar que el Señor sigue siendo nuestro hacedor. Y que nosotros simple y sencillamente somos vasos de barro y el barro es suyo. Y Él puede hacer con el barro lo que Él quiera hacer. Como dice un comentarista, esta actitud demuestra que la criatura trata de hacer del Creador un sirviente para llevar a cabo el plan de la criatura. ¿Acaso el tiesto, es decir, la olla de barro que habita entre las demás ollas de barro de la tierra, discute con el que la hizo? Es absurdo, ¿no es cierto? Como lo dice la Nueva Traducción Viviente, reprocha el barro al que le da forma diciendo, detente, lo estás haciendo mal. Y pareciera que eso es lo que nosotros pensamos acerca de cómo Dios hace las cosas. Detente, lo estás haciendo mal. Un comentarista añade, lo que nosotros somos es tan diferente de Dios como el barro sin vida es diferente del alfarero. Nosotros solamente existimos como una expresión de la voluntad de Dios. ¿Sobre qué base entonces podemos juzgar los métodos de Dios para cumplir su voluntad? Fin de la cita. ¿No, verdad? Pero eso es lo que hacemos. Muchas veces esa es nuestra actitud disimulada y disfrazada cuando nos enojamos y nos frustramos por las cosas que Dios permite que pasen en nuestra vida. Cuando nos enojamos y no aceptamos que la mano de Dios está detrás de cada circunstancia adversa que nos sucede. Y somos como aquellos hijos ingratos que dicen a su padre, ¿por qué nací? O que le dicen a su madre, ¿por qué me hiciste así? Pero en lugar de contender con nuestro hacedor, como si Él no supiera lo que está haciendo, en lugar de quejarnos porque no hace las cosas como nosotros esperamos, debemos recordar que Él es infinitamente sabio, mucho más de lo que nosotros podemos comprender. Y debemos tapar nuestra boca como hizo Job y decir, Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Y no me gusta, me está doliendo. Pero una cosa sé, que todas las cosas cooperan
para formar a Cristo en mi vida. Forma a Cristo en mi vida. Versículos 11 y 13 nos dice, así dice Yahvé, el Santo de Israel y su Hacedor. Pregúntenme acerca de las cosas venideras tocante a mis hijos, y dejarán a mi cuidado la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella, yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todo su ejército. Como vemos allá al inicio del versículo 11, jamás debemos olvidar que nuestro Dios no es igual a nosotros. No es igual a nosotros. Él no es un simple mortal como nosotros. Él es Yahvé. Él es el Santo de Israel. Él es nuestro Hacedor. Además, Él es el Dios que conoce y ha anunciado las cosas venideras tocante a sus hijos. Por lo tanto, podemos y debemos confiar en que Él es poderoso, Él es sabio, Él es fiel para cuidarnos a la perfección, mucho más de lo que nosotros podemos cuidarnos a la perfección. Imagínate qué tan confiable es para que le confíes tu vida que Él hizo la tierra. Él hizo la tierra. Él creó al hombre sobre ella. Él extendió los cielos. Él les dio órdenes a todo su ejército. Él sostiene la tierra sobre la nada. Por lo tanto, aunque la manera en la que Dios iba a rescatar a su pueblo no era la manera que ellos estaban esperando, un rey pagano, sin embargo ellos podían confiar en el cuidado de su Hacedor. Tú sabes cómo lo haces, Dios. Y por eso el Señor les dijo acerca de Ciro, yo lo he despertado, en versículo 13, yo lo he despertado en justicia y todos sus caminos allanaré. Él edificará, fíjate bien, Él edificará ciudad, mi ciudad, y dejará libres a mis desterrados sin pago ni recompensa, dice Yahvé de los ejércitos. Eso sonaba imposible, eso es ilógico. ¿Qué rey pagano estaría dispuesto a poner en libertad al pueblo de Israel del dominio de los babilonios, dejando libre a los desterrados, además llevándolos a su propia tierra y pagando para que la ciudad de Jerusalén fuera reedificada sin pago y sin recompensa? ¿Qué nación, qué potencia da paso sin guarache? Y eso es lo que el Señor dice que iba a suceder, que es lo que iba a hacer Ciro. Humanamente hablando eso era imposible, pero nuestro Dios no está limitado a hacer lo que nosotros pensamos que es posible. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios que reina desde los cielos por encima de todos, por encima de todo. El Dios que hace lo que le place. Por eso podemos confiar en Él. Podemos confiarle nuestra vida en Él. Porque Él cumplirá su propósito. Pero número 2, Él bendecirá. Él salvará a Israel y bendecirá a Israel. Observa lo que el Señor les anunció en versículo 14. Así dice Yahvé: los productos de Egipto, la mercadería de Cus y los sabeos, hombres de gran altura, de gran estatura, pasarán a ti y tuyos serán. Detrás de ti caminarán, pasarán encadenados y ante ti se inclinarán, te suplicarán. Ciertamente Dios está contigo y no hay ningún otro Dios. Ahora, a simple vista, puesto que el pasaje está hablando acerca de Ciro, pudiéramos nosotros pensar a simple vista que él sigue hablando acerca de Ciro. ¿No es cierto? Pero una mirada más detallada, más cuidadosa, más de cerca al versículo, nos muestra que no es así. En primer lugar, porque en versículo 4 nos ha dicho que Ciro no conocía al Señor. Entonces no puede ser que se esté refiriendo a Ciro, porque dice, tu Dios es el Dios verdadero. Yahvé no era el Dios de Ciro. Por lo tanto, no podemos pensar que las naciones reconocerían al Dios de Ciro como el Dios verdadero. Porque Yahvé no era el Dios de Ciro. Pero por otro lado, contextualmente, los pronombres personales singulares masculinos que utiliza allí a lo largo de estos pasajes se refieren a Israel.
a la nación de Israel. De allí que entonces esta promesa se refiere a Israel. Todas las naciones de la tierra, aún las más lejanas, representadas por estas naciones, que eran las que estaban más al sur del mundo conocido para ellos, todas las naciones de la tierra reconocerán al Dios de Israel y traerán su gloria a Israel cuando el Señor establezca su reino milenial sobre la tierra. Esta no es la primera vez que el Señor dice eso. El Señor ya había anunciado en Isaías 2, versículos 2 al 4, acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Yahvé será establecida como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, vengan, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Dios ya lo había anunciado. De igual manera, en Isaías 60, versículos 5 y 6, diría, vendrá sobre ti la abundancia del mar, las riquezas de las naciones vendrán a ti, una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y de Efa. Todos los de Sabá vendrán y traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de alabanzas al Señor. Así que entonces cuando el Señor establezca su reino milenial, el reino milenial de Jesucristo sobre la tierra y restaure a Israel, todas las naciones, aun aquellas que se opusieron a ellos, traerán la gloria de esas naciones, las riquezas de esas naciones, y se inclinarán delante de él, aún sus enemigos encorvados se inclinarán y reconocerán que Yahvé, el Dios de Israel, es el único Dios verdadero y que no hay Dios fuera de él. No solamente eso, él avergonzará a los idólatras. Fíjate bien cómo nos dice en versículos 15 y 16. En verdad tú eres un Dios que te ocultas, oh Dios de Israel, Salvador. Avergonzados y aún humillados serán todos ellos, los fabricantes de ídolos, aún se irán humillados. Para los incrédulos, los rebeldes, el Señor es un Dios que se oculta. Aunque la Biblia dice que Él está cerca de nosotros, pero el Señor se oculta de aquellos que se niegan a reconocerle. El Señor permanece distante y ellos serán avergonzados. Pero al ver la salvación que el Señor traerá sobre su pueblo, ellos reconocerán que en verdad Yahvé es Salvador. Pero aún así serán avergonzados, aún así serán humillados juntamente con todos los que fabrican ídolos, tal como el Señor ha dicho en Isaías 42, versículo 17. Serán vueltos atrás y completamente avergonzados los que confían en ídolos, los que les dicen a sus imágenes talladas, ustedes son nuestros dioses. Y de igual manera en el Nuevo Testamento, la primera carta del apóstol Pedro en capítulo 2, versículos 7 y 8, nos revela que para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Pero en cambio, Filipenses 2:10 señala que al final de cuentas, al final de la historia, al nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Al nombre de Jesús toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que Él promete salvar a su pueblo, Él promete bendecir a su pueblo, pero Él asegura la salvación de su pueblo. ¿Y cómo sabemos cómo podemos estar seguros y cómo podía su pueblo estar seguro de eso? Observa el versículo 17. Israel ha sido salvado por Yahvé con salvación eterna. Ustedes no serán avergonzados ni humillados por toda la eternidad. O sea, el Señor nos deja ver que la salvación de su pueblo
no iba a ser solamente una salvación física, no iba a ser solamente la salvación de Babilonia. Esa salvación era solamente una sombra de la restauración de la verdadera salvación, que será una salvación tanto física como espiritual, pero también eterna. Su pueblo nunca más será avergonzado. Su pueblo nunca más será humillado. Su pueblo nunca más será dañado, nunca más será maltratado. Y nosotros, aun cuando no somos judíos, de igual manera, llegará el día en que nadie podrá tocarnos. El Señor dijo esto, Él vengará a su pueblo. Él dijo esto en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en capítulo 1, versículos 6 al 10. Dice, después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. Pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros, ¿cuándo? Cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la palabra de su poder. ¿Cuándo? Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos. En aquel día, y para ser admirado entre todos los que han creído. Así que entonces, ¿qué tan seguros podemos estar de que estas cosas sucederán? Podemos estar tan seguros como que el Señor en versículos 18 y 19 de nuestro pasaje explica, porque así dice Yahvé, que creó los cielos, el Dios que formó la tierra y la hizo, la estableció, y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy Yahvé y no hay ningún otro. No ha hablado en secreto, en alguna tierra oscura. No dije a la descendencia de Jacob, búsquenme en lugar desolado. No, yo, Yahvé, hablo justicia y declaro lo que es recto. Así que entonces el pueblo de Israel y también nosotros, que hemos sido salvados de entre los gentiles, podemos estar completamente seguros de que Dios consumará nuestra salvación, porque aquel que lo prometió es poderoso para hacerlo. Él es poderoso para hacerlo. Quien lo prometió es el Dios que creó los cielos, es el Dios que formó la tierra, es el Dios que la estableció sobre la nada, es el Dios que creó a toda la humanidad sobre la tierra, es el que creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Por eso podemos estar plenamente seguros de que si nosotros perseveramos firmes hasta el fin, sin importar lo que pase en nuestra vida, aunque sea doloroso, Él va a consumar nuestra salvación por medio de la redención de nuestros cuerpos, llevándonos a su reino eterno, llevándonos a la casa de su Padre, tal como Él lo ha prometido. Nosotros sabemos lo que ocurrirá en el futuro escatológico, nosotros sabemos lo que ocurrirá en el futuro eterno, porque Dios lo ha revelado, porque Dios lo ha prometido, y podemos estar seguros de que justamente así sucederá. Dios nos ha dicho en la primera carta a los tesalonicenses, en capítulo 4, versículos 15 al 18, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Así que el Señor va a cumplir su propósito, el Señor va a salvar a Israel, pero el Señor va a salvar también a las naciones. Observa lo que nos dice versículo 20-21. El Señor comienza haciendo un llamado a las naciones. Versículo 21, reúnanse. Versículo 20. Reúnanse y vengan, juntos acérquense, fugitivos de las naciones.
¿No tienen conocimiento los que llevan su ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar? Declaren y presenten su caso, sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad? Y lo ha declarado desde entonces. ¿No soy yo? Yahvé, no hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Observa cómo primero el Señor llama a las naciones a darse cuenta de que ninguno de sus dioses y ninguno de los dioses de las naciones pueden salvar a nadie, porque no existen, porque no son nada. No tienen conocimiento, dice, incluso los que llevan sus imágenes, sus ídolos y los que les suplican que los salven, ellos no pueden salvarlos. Y luego después de hacer eso, el Señor los llama a darse cuenta de que no hay Dios más que Yahvé, un Dios que es justo, un Dios que es salvador. Él es salvador. De allí que entonces, habiendo dicho que Él es salvador, Él procede a llamar a las naciones a volverse a Él. En versículo 22, vuélvanse a mí. ¿Y qué sucederá? Y sean salvos. Vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Ese verbo vuélvanse, el verbo hebreo vuélvanse, comunica la idea de girar, de cambiar de dirección para dirigirse hacia Dios, de vivir haciendo nuestra propia voluntad hacia Dios. Y de allí que entonces esta palabra hebrea comunica la idea de arrepentimiento. Y versículos 23 al 25 promete que aquellos que se vuelvan a Él, por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán, solo en Yahvé hay justicia y fuerza. A Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. En Yahvé será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Como vemos allí entonces, hermanos, el Señor promete salvación. El Señor promete justificación para todos los gentiles, aún de los términos de la tierra, que se arrepientan de sus malos caminos, que den la media vuelta, doblen su rodilla delante del Señor para seguirlo con lealtad. Ellos encontrarán en el Señor justicia y fuerza. Los rebeldes, en cambio, nos dice allí, aquellos que se negaron a abandonar sus propios caminos para seguir al Señor y prefirieron andar en sus propios caminos, aquellos que se enojaron con Él, ellos serán juzgados y serán condenados eternamente, avergonzados eternamente. Confiemos pues, hermanos, en el Señor. Cada circunstancia, no importa cuál sea, no es ajena al Señor. Está bajo su buena voluntad. Aún las acciones injustas están bajo su buena voluntad. No que Él justifique esas cosas, no que Él apruebe una manera incorrecta de hacerlo, no. Pero Él usa esas cosas para nuestro bien. Pues como dice el Salmo 139, versículo 16, en las palabras de la Nueva Traducción Viviente, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Dios ha diseñado en tu vida cada cosa, cada circunstancia, cada situación, con un buen propósito. De ahí que en los momentos difíciles de la vida recordemos este pasaje y las palabras del apóstol Pedro, que nos dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 19, también en las palabras de la Nueva Traducción Viviente. Si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Él nunca nos fallará. Podemos confiar en Él. Padre, te damos gracias. Padre, cuánto necesitamos anclar nuestra vida
en tu soberanía. Sabemos que eres soberano, entendemos más o menos tu soberanía, Señor, pero cuando se trata de las adversidades de nuestra vida se nos olvida que esas cosas también están bajo tu mano soberana. Te pedimos, Señor, que aun cuando no lo entendemos, Señor, que confiemos nuestra vida a ti, que nunca nos fallarás. Y que sigamos corriendo con paciencia, que formes a Cristo en nosotros, que nos des la fortaleza y nos enseñes la manera de tratar con esas circunstancias adversas, Señor. De manera que en todo te demos la gloria, porque tú has prometido que todas las cosas cooperan para el bien de quienes te amamos. Te damos gracias por eso, Señor. Calma nuestra ansiedad. Calma las aguas y las tormentas de nuestro corazón. Y ayúdanos a levantar nuestra mirada y saber que nuestro Hacedor tiene control de todas las cosas en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.